solicitamos bueno, yo una enorme disculpa. Estaba revisando algunos detalles técnicos para la transmisión de hoy. Ahora sí tiene mucho tiempo que no andábamos por aquí. Bueno, de pronto la vida se pone muy ocupada y no da tiempo de todo lo que uno quisiera. Pero traigo pendiente cerrar el ciclo de cuestiones teóricas relacionadas con la propuesta que estoy desarrollando, que se llama la educación libre en el marco institucional. Y tenía yo por ahí pendiente la proyección de una de las teorías, de otra de las teorías que complementan el trabajo que estoy haciendo. Y hoy quisiera exponerla. Pienso que va a ser bastante breve esta reunión de ahora, esta transmisión. Voy a poner, denme un segundo en los comentarios, como siempre, el ID de la sesión, por si alguien quiere entrar, pero pues ahora sí ni siquiera les avisé que íbamos a andar por acá. Entonces, bueno, pues igual. Ahí está. Ahí está, por si alguien quiere incluirse de cualquier manera, nos da gusto siempre que nos acompañen. Y bueno, entonces la idea es compartir con ustedes esta última propuesta teórica. Ahí les va. No voy a hacer ahorita un resumen de todo lo que ya hemos hablado, porque es muchísimo. Y la última transmisión en vivo hice esa recapitulación. Ahorita simplemente voy a arrancar con la última postulado teórico que se junta con lo que estoy yo construyendo también. Entonces ahí les va. Vamos a ver si se acuerdan, o si no sé si se acuerdan, pero de lo último que estuvimos compartiendo en las transmisiones en vivo, era acerca de los autores que me gustan para analizar la práctica docente y todo lo que implica la práctica docente y trasladarlo después a mi propuesta, que es la educación libre en el marco institucional. Ya poquito iremos aterrizando todo esto. Y entonces el último autor que nos había quedado, o que me quedó por ahí en el tintero para compartir, es Tagfel. Y esta parte 4 de la práctica docente la he llamado la identidad social, un atisbo a la teoría de Tagfel. Vamos a ver rápidamente de qué se trata. Luego quiero hacer un pequeño comentario que vincule esto a mi proyecto y damos por concluido la sesión de hoy, la transmisión de hoy. Ahí les va. Entonces, la teoría de la identidad social. Esta teoría ha sido una de las más influyentes en la psicología social contemporánea. Sus investigaciones y postulados teóricos son un hito en el estudio del acontecer grupal, de las relaciones intergrupales y del papel que juegan las categorizaciones en estos procesos. Vamos a ver ahorita cada uno de los conceptos. Lo grupal, lo intergrupal y las categorizaciones. Ya saben que mis perros de pronto hacen escándalo. En el caso de, miren, yo digo que es imposible que un autor desarrolle una teoría si no tiene alguna cosa suya personal que resolver o atender a través de esta teoría. Entonces siempre los cuerpos teóricos hablan mucho de su autor y se entienden mucho también a partir del autor, de su vida. Entonces este es un breve comentario respecto a quién fue Tagfel para entender un poco lo que desarrolla posteriormente. Tagfel es judío durante el Holocausto, pero él estaba estudiando psicología en Francia cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y se alistó con el ejército francés. Tagfel fue prisionero de guerra durante algunos años, pero logró sobrevivir haciéndose pasar por un judío francés.
Al término de la guerra fue liberado y supo entonces que no habían sobrevivientes de su familia. Únicamente él había sobrevivido. Esa terrible experiencia y la forma en la que logró sobrevivir, haciéndose pasar por un judío francés, resultaron esenciales directrices de su trabajo posterior de investigación y en el desarrollo de la teoría de la identidad social. Esto es bien importante. Les digo, siempre los autores construyen o construimos los cuerpos teóricos a partir de uno mismo, la manera en que miramos el mundo. La teoría de Tagfel, finalmente su trabajo, tiene dos etapas. La primera etapa la desarrolló en la Universidad de Oxford y tiene que ver con procesos que él llamó del juicio social. El primero de ellos, o el más importante, en el que me voy a centrar en esta transmisión, tiene que ver con la categorización. Categorización es el proceso de simplificación y orden de la realidad social. O sea, los seres humanos tendemos a clasificar el mundo para comprenderlo mejor y asimilarlo mejor. Existen demasiados, creo que esto ya lo habíamos hablado alguna vez, existen demasiados estímulos alrededor. Vivimos en un mundo de una diversidad casi infinita, si no infinita. Y entonces nuestra mente tiende a generar categorías para tratar de resolver más rápido el mundo de afuera. Veo un perro, pienso, hay un animal. Y dependiendo del uso, de la cotidianidad que haga yo de estas categorías, pues las voy teniendo más a mano y entonces después no digo es un animal, sino identifico rapidísimamente un perro, ¿no? Y esto aplica también para nuestros vínculos con otras personas. Toda la línea de la psicología que estudia y de la sociología que estudia los estereotipos y los prejuicios parte de esta misma idea. Un estereotipo finalmente es una manera de nuestra mente de simplificar el mundo para más rápido, para podernos mover en él, no necesariamente con más asertividad, pero sí con más velocidad o respuesta al momento, ¿no? Entonces, bueno, hay esta cuestión de la categorización en Tagfel es súper importante. Es como el hombre simplifica y ordena su realidad social. Acuérdense que Tagfel es un estudioso de las cuestiones sociales. Y en esta forma de vivir de los humanos hay dos categorías que son como esenciales. Una es nuestro endogrupo. Endo quiere decir nosotros, al que pertenecemos o el que está perteneciente a nosotros, por decirlo de alguna manera. Nosotros. Y los exogrupos, los que están afuera de nuestro grupo, los que no pertenecen a nuestro grupo. Esto es básico y va a ser básico para el desarrollo de su teoría posterior. Este proceso nos permite ordenar el ambiente social. Lo que les decía, reduce la complejidad de los estímulos del medio social, pero además le da un sentido al individuo al funcionar como un sistema de orientación. O sea, la categorización y la pertenencia al endogrupo y el reconocimiento de los exogrupos nos da un lugar dentro de la sociedad, nos permite pertenecer a una categoría y esto de alguna forma funciona como un sistema de orientación. Es como decir, yo soy de Chivas, no le voy a la América. Sí, te permite moverte. Entonces, si allá está la porra de la América, yo me voy para el otro lado, la de Chivas, ¿no? Son un sistemas de orientación sociales. La comparación es otro término en esta teoría que va a desarrollar Tagfel. El grupo, curiosamente, mi grupo adquiere más sentido en la medida que lo comparo con otros grupos. Y sobre todo, que puedo obtener una comparación positiva, favorable respecto a mi grupo. Esto nos va dando una identidad social positiva, que no nada más se queda en el grupo, sino la termino portando yo como individuo. Entonces termina aportando a mi propia personalidad, a mi identidad,
este resultado de la comparación de mi grupo. Y que también puede ir en sentido negativo. Por ejemplo, estas personas que traen ciertos conflictos consigo mismos y con la sociedad y terminan vinculándose a grupos que son rechazados socialmente y que al compararse con otros grupos no necesariamente salen bien librados, esto les refuerza una identidad negativa también, ¿no? Y a veces es parte de lo que anda uno buscando. Lo ideal es lo positivo. Y bueno, al final esto va colaborando en la construcción de un autoconcepto, por lo general positivo. Tagfel decía que esta cuestión social va en un continuum, es decir, del punto A al punto B, donde lo que tenemos, en un lado tenemos la conducta interpersonal, o sea, la manera en que yo me desenvuelvo con las personas, y la otra sería intergrupal, desde mi pertenencia a un grupo, ¿no? A ver, veamos también. Esto que hay de mi conducta entre lo que soy yo con relación a los demás a nivel individual y cómo soy yo perteneciendo a un grupo vinculado o en interacción con otros grupos. A partir de este análisis de lo que sucede en este continuum, Tagfel y su compañero de investigación en esta etapa era Turner, intentan explicar por qué una misma persona puede mantener conductas muy diferentes dependiendo de la relación entre el contexto social que experimenta y sus características psicológicas personales. Es decir, yo no soy la misma en mi casa que con mis amigos, que en mi trabajo. Es decir, sí sigo siendo la misma persona, pero en combinación con los diferentes contextos, también hay una transformación de algunas características mías. Nadie, o la mayoría de las personas, no somos los mismos en todos los ambientes. Como que nos adaptamos a los... Tenemos características eje, por supuesto, pero también vas moldeando tu conducta, tu identidad, según el grupo al que perteneces. O a los... Uno puede pertenecer a muchos grupos, que es lo que estudiaba Tagfel. En la segunda etapa la trabajó ya en la Universidad de Bristol, ya con Turner, que les decía ahorita, y ahí construye la que llamó la teoría de la identidad social, TIS, por sus siglas también. Esta teoría se centra en los procesos intergrupales. Y esto que les comentaba, las relaciones entre los grupos surgen de la interacción entre procesos psicológicos y la realidad social. Por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos, en muchos de estos aspectos son aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales. Es decir, no es lo mismo si yo nazco en una colonia de tipo rural, marginal, rural no, marginal, supongamos, que si yo nazco perteneciendo ya a una colonia de, 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 de un estrato socioeconómico más alto. Ya de entrada, quien nace en uno y quien nace en otro, trae un aspecto, una idea respecto a sí mismo. Una parte de su identidad está constituida a partir de un hecho tan básico como ese. No es lo mismo, por ejemplo, hay muchos estudios ahora con lo del nuevo plan y programa de estudios, con esto de la epistemología crítica y las epistemologías del sur y la descolonización de la educación y todo esto. Hay muchas se sustentan, perdón, estas teorías tienen mucho que ver con eso. Del grupo social al que pertenezco, cultural, ya obtengo
una identidad propia desde la cual me muevo. No es lo mismo nacer en Estados Unidos que en China, que en Cuba, que en México. Entonces, al final, nosotros tenemos una identidad constituida a partir de nuestra pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales. El grupo para Tajfel es un conjunto de individuos que se perciben a sí mismos como miembros de la misma categoría social. ¿Comparten alguna implicación emocional en esta definición común de sí mismos? Bueno, nos podemos matar por un equipo de fútbol. Retomando el ejemplo hace rato. Y que logran algún grado de consenso social acerca de la evaluación de su grupo y de su pertenencia a él. O sea, por lo común, los miembros de los elementos, los integrantes de un grupo social comparten una idea más o menos en común con respecto a su propio grupo, ¿no? Y con respecto, pues, al hecho de pertenecer, sobre todo los que han sido, bueno, iba a decir algo, pero creo que no estaba muy cierto lo que iba a decir. Ok, entonces el concepto de identidad social. Es esa parte del autoconcepto del individuo que se deriva del conocimiento de pertenencia a grupos sociales, junto con el valor otorgado a esa pertenencia. O sea que mi identidad social es esa parte de mí mismo que se reconoce como perteneciente a este o aquel o al otro grupo y que además le otorga un valor a esa pertenencia. A lo mejor hay grupos a los que pertenezco que no me aportan un valor positivo y hay otros grupos que sí lo hacen a esta identidad social. Que sea positiva o negativa dependerá de la valoración que él haga de su grupo, acuérdense, en comparación a otros. Desde nuestra propuesta de la educación libre en el marco institucional, podemos decir que el trabajo de Henry Tajfel ha marcado un hito en la historia de la investigación en psicología social. Es una perspectiva totalmente diferente acerca de cómo nos construimos identitariamente, o sea, no nada más si la familia me dio una identidad o no en la infancia, ¿no? O de los conflictos, ¿no? Intrapsíquicos de la infancia, sino también después se va a ir nutriendo de esta cuestión social. Esta teoría abre las puertas a nuevos caminos para la indagación, interpretación y búsqueda de la comprensión de lo que nos constituye como seres sociales, lo que a su vez nos representa interior y exteriormente como sujetos cuyas acciones están determinadas por factores que van más allá de lo meramente psicológico individual. Y esto, ¿por qué es tan importante en el contexto de la educación libre en el marco institucional? Perdón. Si ustedes revisan el canal de YouTube de Tesauro, pueden encontrar pues, distintos videos en los que he ido tratando de explicar aspectos de esta teoría, ¿no? Que estoy construyendo. Y por ahí hay uno que habla sobre el consenso, por ejemplo, y el diálogo. Y en estos videos también hay textos escritos en el blog de Tesauro, en los que voy como analizando estos temas. Hablo mucho de la relevancia de la pertenencia al grupo, lo que dice Tajfel, desde la cuestión educativa. Es muy duro cuando una persona, más una personita, pertenece durante todo un ciclo escolar a un grupo coordinado por un docente con los que no se siente a gusto, que no tienen una buena apreciación por esta persona, que no lo entienden, que no saben cómo integrarlo, que malinterpretan sus acciones e intenciones. Es muy fuerte para una persona, porque si lo vinculamos con lo que acabamos de platicar, si los vinculamos con todo lo que hemos hablado de la práctica social y los distintos autores, se hace todavía más interesante, pero dejémoslo en Tajfel. Si lo vinculamos con lo que les platicaba de Tajfel,
¿Qué está recibiendo esa persona del grupo social? Primero, no pertenece. Ya de entrada eso es fuertísimo. Si estamos hablando desde el principio que el ser humano categoriza y valora a los grupos sociales también a partir de su pertenencia a ellos, el hecho de no pertenecer ya es fuerte. Porque tú no perteneces al grupo mayoritario, pero entonces sí perteneces a otro grupo, entonces, ¿no? ¿Cuál? El minoritario, que son los alumnos problemáticos, por ejemplo, con los que no se puede, a los que no se les entiende, los que no aprenden, los tímidos. Hay mil maneras de generar minorías dentro de los grupos, ¿no? O son grupos dentro del grupo que finalmente lo que van a hacer es establecer una comparación con los que sí funcionan bien. Esto es muy interesante. Hoy nos compartía una persona que tiene a su hijito en una escuela donde le están pidiendo que lo meta a un cierto tipo de terapia y que tiene que ver qué hace con él, porque ya el grupo lo está rechazando, porque él no coopera para trabajar con el grupo, porque no. Este niño tiene algunas cuestiones, lo conozco, tiene algunas cuestiones distintas, tiene una forma de ser distinta. Una de sus complicaciones más fuertes tiene que ver con la interacción social. No le es fácil decodificar lo que pasa, pero le es mucho más difícil compartir lo que siente. Cuando se emociona, cuando se incomoda, cuando está muy contento, muy triste, muy enojado, o no entendió qué hay que hacer, o no le gusta lo que hay que hacer, no tiene muchas facultades, no facultades, iba a decir una tontería, no emplea recursos habituales para comunicarlo. Entonces, empuja, molesta, pero siempre tiene una sonrisa en su cara. Entonces, es muy fácil interpretarlo como desafío, como cinismo. Tiene apenas 5 años. Y, y es muy fuerte de pronto pensar, bueno, ¿qué haces? ¿Dónde lo pones? ¿Cómo evitas que este chico termine a los 5 años en un proceso terapéutico donde van a tratar de borrarle cosas de su personalidad para que logre insertarse? ¿Qué gana, qué podría ganar el grupo si lejos de borrar a este niño para que pertenezca, de volverlo igual a ellos, hacen una labor colectiva a partir de lo que el docente puede estructurar en el grupo para integrarlo desde toda su personalidad? El docente, como veíamos en otros momentos de lo que he ido platicando, se convierte en el puente para que este niño pertenezca al grupo, lejos de generar esta situación de señalamiento, de frustración. Claro que es frustrante trabajar con un niño que de pronto se suena a otro, que no se quiere sentar, que no, porque esa es una queja muy, muy común en los últimos tiempos, es que no se sienta, no se queda sentado, no termina sus trabajos sentado. Este, em, ¿Qué pasaría si al revés? Si este chiquito puede finalmente pertenecer a su grupo, el grupo también tendría una transformación, ¿no? Al final podría construir una identidad mucho más positiva de sí mismo a partir de saberse capaz de establecer una verdadera pluralidad al interior y tener todos algo que ganar en ese trabajo. Y pues bueno, ese aquí le vamos a dejar porque ya llevamos mucho rato de transmisión. Les dije que iba a ser breve, que íbamos a hablar un poco de esa teoría de Tagfel, relacionarla con lo de la educación libre. Y yo creo que ya a partir de las próximas, ya no quiero poner fechas porque de pronto no puedo cumplir por ahora con los horarios, pero en la siguiente transmisión que hagamos
o que haga por Facebook. Ya disertaremos, vamos a profundizar en este tipo de cuestiones, ¿no? Del acontecer cotidiano y de la integración de estas distintas personalidades en el aula al grupo, desde el docente como, mm, como el intermediario del diálogo, ¿no? De la pertenencia, de la vida del grupo. Pero bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos en la próxima transmisión, que no sé cuándo vaya a ser, pero esperemos que pronto. Y pues tengan todos una linda tarde y de cualquier manera, si alguien ve esta transmisión después y tiene algún comentario, pues con todo gusto se puede poner por acá en el Facebook. Y también estos se suben a la página de al canal de YouTube. Estos videos también se pueden buscar en el canal de YouTube. Que tengan una linda tarde y estamos en comunicación. Bueno, sí. Hasta la próxima.